la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo estás en este día? Ve sacando tu Biblia, si tienes algún cuadernito de apuntes, sácalo para que lo tengas ahí listo, ahí preparado. Déjenme mover esto. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias. En este día vamos a usar un tipo de estudio bíblico donde se busca el mismo tema en diferentes libros de la Biblia. Y hoy vamos a ver el tema de la resurrección usando Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ver que Mateo da ciertos detalles, Marcos da otros detalles, Lucas da otros detalles y Juan da otros detalles. A pesar de que una persona puede hablarte de Jesús, compartirte el Evangelio, predicarte del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Jesucristo, a pesar de que 4 personas diferentes puedan predicarte el Evangelio, sí existen los estilos. Y cada persona tiene un estilo particular. Y no que el estilo sea mal, porque no se sale de la verdad. Pero por supuesto que sí existen los estilos. ¿Ok? Entonces, vemos que Mateo tiene un estilo, Marcos tiene otro estilo, Juan tiene otro estilo muy diferente, Lucas tiene otro estilo. Y eso lo vamos a ver. Te repito, no que los estilos estén mal. Algunas personas tienen cierto énfasis en algún punto y algunos en otro. Unos son más amorosos, otros son más apasionados, unos son más serios, otros son más dulces. Y no que esté mal, el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros. Pero es interesante cómo cuando se complementa el cuerpo, tenemos la foto completa de lo que fue la resurrección de Jesús. No sabríamos de los 2 discípulos que fueron a Emaús si no fuera por Lucas. No sabríamos ciertos detalles sobre María Magdalena si no fuera por Marcos. Cosas así particulares. Y por eso necesitamos leer toda la Biblia por orden, todo el consejo de Dios para que le puedas entender. ¿Ok? Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar Mateo capítulo 28, verso 1. Dice: Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Cuál otra María? La mamá de Jesús. Vinieron a ver el sepulcro. Vamos a ver que cuando leamos otros libros te dan detalles. ¿Cómo es posible que las mujeres vinieron a abrazar los pies de Jesús cuando él resucitó y adorarlo? Si a María Magdalena le dijo, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Vamos a ver ese tipo de detalles. Pero los 4 evangelios dejan bien en claro que María Magdalena y María la mamá de Jesús fueron a la tumba. Y hubo un gran terremoto. Cuando Jesús resucitó hubo un terremoto. Cuando murió hubo un terremoto. Cuando resucitó hubo un terremoto. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando ya los apóstoles ya estaban predicando, vino otro terremoto. Cuando suceden cosas espirituales, normalmente hay terremotos. Y en este caso hubo un gran terremoto. No dice terremoto pequeño, fue gran terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Todos los de Jerusalén sintieron el terremoto. Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría. Los apóstoles, cuando estaban escondidos, tristes y llorando, sintieron el terremoto. Los que crucificaron a Jesús, Pilato, el centurión romano, los soldados que lo crucificaron, Anás, Caifás, el Sanedrín, los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, los ancianos, los intérpretes de la ley, sintieron el terremoto, todos los que crucificaron a Jesús, pero por la dureza de sus corazones, no discernieron el significado de los terremotos, y todos los terremotos tienen un significado. Aquí en México hemos tenido el mismo terremotos el mismo día, y eso no es coincidencia, es mano de Dios. Cuando sucede algún terremoto tenemos que meditar en nuestro corazón, porque grandes eventos en la Escritura sucedieron a la par junto con terremotos, y sabemos que en el arrebatamiento de la iglesia habrá un terremoto, en la segunda venida habrá un terremoto mundial, donde nadie podrá sostenerse en pie. Las ciudades de las naciones caerán. Nadie podrá mantenerse parado en el último megaterremoto mundial de la segunda venida de Jesús. Entonces, yo te pregunto, ¿ha temblado en tu ciudad? ¿Ha habido algún terremoto en tu país? ¿Tú le has preguntado a Dios cuál es la razón espiritual detrás de ese terremoto? Casi siempre es para juicio o castigo. Dice la palabra:
Muchos dirán, no, los terremotos son la subducción de placas tectónicas, una placa realiza subducción con otra, chocan en movimiento constante, siempre ha habido terremotos. Sí, siempre ha habido terremotos y existe una geología de los terremotos, pero es Dios quien predestinó esa geología de los terremotos desde antes de los siglos con propósitos, sobre todo para castigar a la humanidad o manifestar sus señales, ¿ok? Entonces, sí, las lluvias vienen, los truenos vienen por la evaporación del agua, la condensación, el choque de nubes que hacen fricción y se forman los rayos, etcétera. Claro que todo lo natural tiene una explicación física, química, biológica, etcétera. Por supuesto, pero fue Dios quien diseñó estas leyes y fue Dios quien las predestinó para sus propósitos. ¿Ok? No surgieron del azar. ¿De dónde vino el primer átomo? ¿De dónde vino, de dónde surgió la energía? ¿De dónde vino el primer elemento? ¿La nada se creó de la nada? ¿O realmente hay un autor de la vida? Realmente hay un autor de la vida. Y ser ateo es una ridiculez. Y muchos van a atribuirle señales del fin de los tiempos a fenómenos naturales que son explicados bajo leyes de la física, la química, la termodinámica. Por supuesto, claro que sí, pero fue Dios quien hizo esas leyes que rigen la naturaleza, las leyes de la física, la química, la termodinámica, etcétera. Fue Dios y es Dios quien puede usarlas para sus propósitos, ¿ok? Entonces, hay muchos argumentos ateos para intentar decir, no, ese terremoto no se atribuye a tal o cual cosa. Cuando sea el megaterremoto mundial del arrebatamiento de la iglesia, van a negar eso, van a decir, no, es que había una acumulación masiva de energía en las capas del centro de la Tierra, en la litosfera y bla, 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 bla. Y por supuesto que van a sacar argumentos pseudocientíficos para intentar negar los acontecimientos de tiempos finales. Por supuesto que sí. Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado con los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Ok? Entonces, hay una falsa ciencia y una verdadera ciencia. No, la ciencia no es mala, pero hay una falsa ciencia, como la teoría de la evolución, de Darwin y todo eso. El del origen de las especies es una falsa ciencia. La evolución no es ciencia, es religión. Ujú. Se los dice alguien que estudió ciencia. Dice el verso 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó junto a ella. Y dice la escritura. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los ángeles son así. Si alguna vez te toca ver a uno, tú vas a ver cómo es su aspecto. Su aspecto es como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Nosotros somos orgánicos, pero ellos no son orgánicos, ellos son espirituales. Nosotros tenemos carne y hueso, estamos hechos de células, de tejidos, etcétera, pero ellos son espíritus y los espíritus no tienen carne ni hueso. ¿Has visto un ángel? Yo realmente considero que si tú perseveras en Jesús buscando su rostro intensamente, Dios alguna vez te va a dejar ver visiones de ángeles. Esto es algo normal en el reino de Dios. Era como un relámpago este ángel, como blanco azulado, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eran de los mejores soldados que tenían en disposición, fuertes, vigorosos, robustos, para cuidar la tumba, para estar dispuestos a desenvainar la espada contra los 11 apóstoles y contra todos los seguidores de Jesús que quisieran venir a robarse el cuerpo de acuerdo a las ideas de los fariseos y de Pilato. Y todos esos soldados quedaron aterrorizados en presencia de este ángel que tenía aspecto como relámpago. Dice que temblaron y se quedaron como muertos, se quedaron de piedra. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a los soldados, a las mujeres, no temáis vosotras, o sea, ustedes sí teman, pero vosotras no temáis. Y Dios hace diferencia entre los impíos y los justos. A los justos les dice no temáis, pero a los impíos no les dice eso, ellos sí deben de temer. Dice aquí, mas el ángel les dijo, no temáis, pero vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y él fue el primer anunciante de la resurrección de Jesús, un ángel. En el Nuevo Testamento vemos la participación varias veces de ángeles anunciando el Evangelio. Esta es una de ellas, anunciando la resurrección de Jesús. Pero durante la tribulación, un ángel irá volando predicando el Evangelio eterno. Cuando ya hayan matado a casi todos los cristianos,
por decapitación, un ángel con el evangelio eterno volará, predicará el evangelio. Y ellos no se salen. Si Dios enviara ángeles a predicar el evangelio, créanme, lo harían muchísimo mejor que nosotros. Pero a veces Dios permite que seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, llevemos el evangelio para que sean vaso de barro, para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Porque créanme, un ángel podría predicar, pero muchísimo mejor que nosotros, y no ser apóstata, y no salirse de la verdad, y ser elocuente, y todo lo que se requiere para predicar, los ángeles nos ganarían. Pero Dios no decidió usar ángeles. En ciertas ocasiones sí lo permite. Hablándole en sueños a José, diciéndole no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es apareciéndoles en sueños varias veces a varios personajes de la Biblia. Sí, claro que hay participación de ángeles en la vida cotidiana del verdadero cristiano, de la verdadera cristiana, pero no es muy común. Son situaciones extraordinarias, no rutinarias. Normalmente no se manifiestan, pero en algunas ocasiones sí se manifiestan. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y les anunció, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estaba prohibido en la ley que una persona se contaminara con muertos. Un judío, después de enterrar a un muerto, ya no regresaba. No regresaban a visitar tumbas de muertos porque se ensuciaban, era algo inmundo, era algo impuro, y luego tenían que lavarse con el agua, con las cenizas de la becerra rociada para purificación de la carne. Los judíos no iban a visitar tumbas. ¿Y por qué fueron a buscar a la tumba con especias? Para embalsamar a Jesús, porque no lo habían podido embalsamar porque se atravesó el día de reposo. Pero una vez embalsamado ya nunca más iban a regresar a la tumba. En México, por allá en noviembre, los idólatras van y consultan a los muertos. Ese es un pecado que se llama nigromancia. Y la palabra de Dios prohíbe consultar a los muertos. Van y les llevan flores, les llevan hasta comida, les hacen altar a los muertos y van a hablarle a la tumba a la mamá muerta, a la abuelita muerta, al tío muerto, al papá muerto, al hijo muerto. Ay, y empiezan a platicar con el muerto. Eso es un pecado que se llama nigromancia y Dios lo prohíbe en su palabra. Los católicos le rezan a los muertos, son nigromantes e idólatras. Entonces, Pedro está muerto, Juan está muerto, Judas está muerta, María está muerta. Eso que de la ascensión de María sin morir es una herejía total. En la Biblia no está, es doctrina de demonios. María sí murió. Y ellos le rezan a María en su rezo que dicen Santa María, Madre de Dios, que el Señor Jesús lo reprenda. María no es mamá de Dios Padre y le están hablando a una muerta. Es pecado dirigirte a Pablo, dirigirte a Pedro, dirigirte a María. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, ni su alabanza es cultura, si no es voluntad de Dios que se le rece a una pintura, a un palo, a un muerto, no. Entonces, eso que quede bien claro. Y cuando el ángel les dice, no temáis vosotras, eh, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, no era pecado que ellas entraran a la tumba porque ahí no había ningún muerto. Si hubieran sido inmundas e impuras, de acuerdo a la ley, porque la ley estaba vigente en ese tiempo, si ellas hubieran entrado en ese lugar, pero no había ningún muerto ahí, ya había resucitado. Por eso no pecó Juan ni Pedro cuando entraron corriendo, que Juan corrió más rápido que Pedro. Eh, Juan llegó, pero no entró porque sabía que podía, si había un muerto, sabía que podía quedar impuro si se acercaba un muerto. La ley lo enseña. Pero Pedro tuvo un poco más de fe creyendo que Jesús pudo resucitar y él sí entró. Y después entró Juan con él. ¿Comprendemos esto de la inmundicia por tocar cuerpo de muerto? Tú puedes buscarlo en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, y lo vas a encontrar. Los procedimientos que se hacían si alguien tocaba un cadáver en el campo, de acuerdo a la ley de Moisés, los 613 mitzvot, los 613 mandamientos, se tenían que rociar el agua de la purificación a los inmundos para ser limpios. Entonces, por eso tenían mucho cuidado los judíos de no acercarse a muertos. Pero hoy en día aquí en México tienen hasta un día de muertos donde adoran a la muerte, un enemigo de Dios, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Dios le dice a la muerte en Oseas 13, oh muerte, yo seré tu muerte, la compasión será escondida de mi vista, oh Seol, yo seré tu destrucción. La muerte es un enemigo declarado de Dios. Entonces, Jesús venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener, el Seol no pudo retener a Jesús, porque Él es el autor de la vida. Jesús es el que estuvo muerto y vivió y tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Jesús vive por los siglos de los siglos.
Jesús pudo sanar ciegos, sanar leprosos, caminar sobre el agua, multiplicar panes y peces, calmar la tempestad, pero aún más allá nos muestra la deidad de Cristo, el poder de la resurrección, vencer a la muerte, que la muerte no lo pueda retener, que Jesús sea más poderoso que la muerte y vuelva a la vida. Este milagro de la resurrección de Jesús fue el mayor milagro de todos los que Jesús hizo en su vida, en su ministerio, y es el milagro más poderoso que nos da testimonio de la deidad de Jesucristo. ¿Ok? Dice el verso 7, el ángel les dio una orden. Dios le dio esto que le tenía que decir al ángel, se lo dijo, y el ángel se lo dijo a las mujeres. Le dijo, id pronto y decida a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Pero vamos a ver con los otros evangelistas que de alguna manera tuvieron miedo y no fueron a Galilea. Y Jesús se les tuvo que aparecer en Betania, ahí en Jerusalén. Después sí fueron a Galilea. Vemos, por ejemplo, la historia de Pedro invitando a otros apóstoles a ir a pescar y no pescaban nada y Jesús en la orilla les dice, hijitos, ¿habéis pescado algo? Les dice que tiren la red a la derecha de la barca y no podían por tantos peces. Eso era en Galilea, eso no era en Judea. Vemos que sí fueron a Galilea, pero más adelante, después de que Jesús se les apareció. Dice el verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, era una combinación de miedo y gozo. Muchas experiencias en el reino de Dios te van a mostrar esto, una combinación de miedo y gozo. ¿Te ha pasado? Temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, mientras ellas iban obedeciendo, vamos a ver que cuando tú obedeces te viene recompensa celestial. Y porque ellas obedecieron y fueron a decirle a los apóstoles que Jesús resucitó, fueron como primeras evangelistas, el primer anunciante de la resurrección de Jesús fue un ángel. Los segundos anunciantes de la resurrección de Jesús fueron mujeres, no fueron ni los apóstoles, fueron las mujeres. Y la bienaventuranza de estas mujeres por haber ido es haber sido las primeras en ver a Jesús resucitado. Verso 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, un saludo. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, ¿por qué a María Magdalena le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre? Bueno, por eso ocurrió horas antes, en la madrugada, cuando todavía no había salido bien el sol. Eso no lo dice Mateo. Y ahí la importancia de que cuando tú revises un tema bíblico, revises todos los libros que hablan de ese tema, porque la Biblia se complementa. ¿Sí? Hablando del cuerpo de Cristo, dice que todos nos unimos por las coyunturas y ligamentos y crecemos con el crecimiento que da Dios. Eso lo vemos aquí en la Biblia, porque Mateo es una coyuntura que se une con otro ligamento de Marcos, que se une con otro ligamento de Lucas, que se une con otro ligamento de Juan, y nos completan el panorama de realmente cómo fue ese día glorioso de la resurrección de Jesús. Recordemos que Jesús fue crucificado un viernes, en la tarde entregó el Espíritu a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde ya fue el día de reposo, por lo cual lo metieron en la tumba antes de las 6 de la tarde. El día de reposo era del viernes de las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde, y a partir del sábado a las 6 de la tarde ya Jesús resucitó el domingo por la mañana. Esto lo vamos a ver en el verso 1. Pasado el día de reposo. ¿Cuándo pasa el día de reposo? ¿El sábado en la noche, después de las 6 de la tarde, o el domingo en la mañana? Al amanecer del primer día de la semana. Jesús resucitó el domingo. El primer día de la semana es el domingo, después del día de reposo. ¿Por qué los cristianos nos reunimos en domingo? Porque es el día de la resurrección del Señor Jesús. Y vamos a ver que Jesús solamente se le aparecía a los discípulos los domingos, nada más. Lo vamos a leer en este programa. Se le apareció a los 12 un domingo, dice 8 días después se le volvió a aparecer a Tomás cuando lo reprendió por su falta de fe. Y esa es una característica interesante. Vemos el sello de Jesús solamente apareciéndose después de resucitado los domingos. Así que no te vengan a decir herejías y tonterías de que el día del Señor es el sábado o que el día del Señor que es el día de la adoración al sol y puras tonterías. No es verdad. Aquí dice la Escritura muy claro. Al amanecer el primer día de la semana. Eso es domingo. Ese fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso los discípulos nos podemos reunir cualquier día de la semana. Pero el día que normalmente, que regularmente nos congregamos son los domingos, ¿ok?
¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos lo enseñó, lo manifestó en la Escritura. También en Corintios lo vemos, el primer día reunidos los discípulos, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Esa es una frase bíblica del apóstol Pablo. Quiere decir que era algo común reunirse los domingos. En la iglesia apostólica hay amplias evidencias bíblicas para demostrarlo, así que cuidado con los sabatistas. Cuidado con los judaizantes, que son las dos principales sectas que atacan esto de que por qué los cristianos se reúnen en domingo. Porque Jesús resucitó el domingo. Y esa es una razón sumamente inmensa. Dice que cuando Jesús le salió al encuentro a estas mujeres obedientes que iban a llevar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús, dice que Jesús se les apareció y les dijo, salve, es un saludo. Y es acercándose, dice que abrazaron sus pies y le adoraron. Sí, le adoraron. Si Jesús no fuera Dios, Jesús hubiera decidido como el ángel en Apocalipsis a Juan, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas. Adora a Dios, porque el testimonio el de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando Juan quiso adorar a un ángel en Apocalipsis, el ángel le dijo que no, le dijo, adora a Dios. Pero cuando estas mujeres se postraron a los pies de Jesús y lo adoraron, Jesús no les dijo que no. Vemos una inmensa evidencia de la deidad de Cristo en Apocalipsis capítulo 5. Dice en el verso 12, vamos a ver que el cielo entero está adorando a Jesús en el cielo y el Padre no se enoja. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 adjetivos de adoración, tipo de adoración perfecta. Al Cordero le están dando la adoración perfecta. Son 7 virtudes o 7 adjetivos de alabanza. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Le están dando adoración perfecta al Cordero, a Jesucristo, en el tercer cielo en Apocalipsis 5, y el Padre no se enoja porque Jesús es uno con el Padre. El que ve a Jesús ve al Padre. ¿Sí? La Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, habita corporalmente en Jesucristo. Jesús es 100% Dios. Romanos 9:5, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Filipenses capítulo 2 nos dice que el cual Jesús, siendo imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces vemos que a Jesús sí se le puede adorar. Y dice el verso 13 de Apocalipsis 5, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La adoración adora al que está sentado en el trono del Padre y al Cordero. Y el Padre Celestial no se enoja. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Antes de Abraham, yo soy. Y yo soy es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Bueno, mis hermanos, entonces vemos que en el Nuevo Testamento sí se adoró a Jesús. Y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y como leímos en vivo de las alabanzas, Oseas capítulo 13 dice, no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y cuando le llamamos a Jesús Salvador, no estamos pecando porque Jesús es Dios. Jesús es Yahvé de los ejércitos. Jesús es Jehová. ¿Ok? Y Jesús le dice en el verso 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Allí me verán. Vamos a leer primero Mateo, luego vamos a leer lo que dice Marcos, luego lo que le dice Lucas y luego lo que dice Juan. Y vamos a ver qué otras cosas no estaban en esta lectura de Mateo que nos van complementando y nos van dando un mejor entendimiento de lo que realmente sucedió ese día. Dice el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Le dijeron a los sacerdotes sobre el ángel que parecía relámpago, con vestiduras blancas, de lo del terremoto, cómo el ángel movió la piedra, que era una enorme piedra que se necesitaba mucha gente para moverla, que incluso las mujeres se preguntaban, ¿quién nos moverá la piedra del sepulcro porque es grande? Y vemos que les dijeron la verdad, pero ellos no creyeron la verdad, su corazón estaba endurecido. Y se reunieron con los ancianos y tuvieron un consejo y les dieron mucho dinero a los soldados. Les compraron su integridad por dinero.
diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Yo estoy seguro que los soldados se sintieron súper mal, sabiendo la verdad, sabieron que vieron un ángel que movió la piedra, sabiendo que vieron a Jesús cuando salió de la tumba caminando. Y ellos se quedaron como muertos, pero por amor al dinero se quedaron callados. Y muchos falsos predicadores hoy en día por amor al dinero se quedan callados y predican mentiras y predican tonterías por dinero, igual que estos soldados que estaban velando y guardando la tumba. Lo mismito, el dinero compra su integridad. Son falsos, son malignos. Y le dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ah, sí, creer la palabra de asesinos que mandaron matar a Jesús. Oh, sí, se le va a creer a un asesino. Mira quién te dice las cosas. Cuando alguien te dice algo, revísalo, disciérnelo. Puede que sea mentira. ¿Vas a creerle algo a alguien que fue asesino? Verso 15. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Tú venderías tu integridad por dinero? Me gustaría que aquí en el chat tú pudieras decirnos, ¿venderías tu integridad por dinero? ¿Ok? Como estos soldados. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Pero antes de irse a Galilea hubo varios eventos que no están en Mateo. Te repito, Marcos, Lucas y Juan nos van a hablar de esos otros eventos. Le tenían mucho miedo, no habían creído aún que Jesús había resucitado y por tanto no fueron a Galilea hasta después. Cuando le vieron, le adoraron. También los apóstoles adoraron a Jesús, pero algunos dudaban. A Jesús sí se le puede adorar porque Él es Dios. ¿Se puede cantar una alabanza a Jesús? Sí. Jesús enseñó que cuando oramos tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Pero hay muchas alabanzas, ¿no? Hay alabanzas al Padre, hay alabanzas al Hijo y hay alabanzas al Espíritu Santo. ¿Se puede hacer una alabanza dirigida a Jesús? Claro. ¿Se puede hacer una alabanza dirigida al Padre? Por supuesto. ¿Se puede hacer una alabanza dirigida al Espíritu Santo? Claro que sí. Es el mismo Dios. Pero en cuanto a la oración, Jesús lo dejó muy claro. Pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. Ajá. Esa es la ruta de oración del verdadero cristiano. Yo sé que hay muchos cristianos que le oran a Jesús. No está mal. Hay oraciones dirigidas a Jesús, como Esteban. Hay oraciones dirigidas al Espíritu, como Ezequiel. Pero lo que Jesús nos enseñó a sus discípulos es que oramos al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, aún viéndolo físicamente dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad. Que no venga un brujo, un satanista, un hechicero a asustarte, porque ellos no tienen toda potestad. Él sí tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, Él es el Todopoderoso, Él es el que está sentado en el trono, Él es el que gobierna toda la creación, no es el diablo, no son los principados, no son las potestades, no son los querubines, no son los dominios, los gobernadores de tinieblas, es Jesús quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y es Él quien nos manda a predicar este santo evangelio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerda esa frase. Él tiene toda potestad, todo el poder, toda la gloria. A Él es a quien debemos de temer. Por tanto, id es una orden. Vayan. Y Jesús, esta orden es para ti, que estás viendo. Para mí, que estoy predicando. Para todos los verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Por tanto, id. No te dijo, quédate sentado en una iglesia en 4 paredes. Te dijo, ve. Ve a las paradas de taxi, a las paradas de autobús, de camiones, a los mercados, a las escuelas, a los hospitales. Id. Si no vas, no estás cumpliendo con este mandamiento. Ve a las calles, a las salidas de los caminos, dice la Escritura, fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Predícales el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Id. Muchos no están yendo. Tú estás yendo. Id no es en la iglesia. Id no es en tu casa. Id es salir afuera. También se pueden usar las redes sociales para ir. Id. No vas a recibir muchas bendiciones en tu vida de parte de lo alto, como el bautismo Espíritu Santo, como sanidad física de tu cuerpo, quizá alguna puerta económica de abundancia para tu vida. Si no vas, id. Dice,
Y haced discípulos a todas las naciones. No dijo vayan y hagan creyentes. No dijo vayan y hagan que repitan la oración de recibir a Jesús y ya son parte de la iglesia. No. Id y haced que discípulos. Un discípulo no se hace si no se pasa mucho, mucho, mucho tiempo de calidad. Para ser un discípulo inviertes muchas horas. El discípulo persevera, el discípulo está ahí y realmente para ser un discípulo es verdaderamente difícil. El Espíritu lo hace, la gracia se derrama, pero Jesús dijo, id y haced discípulos, no creyentes, porque el discípulo es el que sí se salva. Id a hacer discípulos a todas las naciones. Así que, mis hermanos, cuando a ti en tu corazón no sientes fuego por llevar la palabra a todas las naciones de la tierra, creo que el Espíritu Santo pudiera ser que aún no esté dentro de ti, porque Él hace que tú ames la gran comisión que le llaman. Haced discípulos a todas las naciones. No solamente centrarnos en nuestra nación. ¿Sabían que hay muchos países en el mundo donde hablan español y nosotros podemos hacer videos, canciones, subirlas de diferentes plataformas, redes sociales para llevar el Evangelio de Jesús a muchas naciones? Si hablas inglés, en inglés. Si hablas italiano, en italiano. Si hablas alemán, alemán. Si hablas en francés, francés. Id y haced discípulos. Y esta es una orden para todo el cuerpo de Cristo, no nada más para evangelistas, pastores, profetas, etcétera. Es para todo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se hace un discípulo? Hacer un discípulo es hacer un amigo. Le hablas de Jesús, lo llevas al arrepentimiento, lo disipulas hasta que se bautiza en agua, que empieza a leer la Biblia, sigues con él hasta que lea toda la Biblia, sigues con él para enseñarle cuando recibe el bautismo del Espíritu cómo se usan los dones, cómo se usan las lenguas, cómo se usa la profecía. Estás con el discípulo la primera vez que esa persona echa fuera un demonio, la primera vez que profetiza, la primera vez que interpreta lenguas, etcétera, etcétera. Al discípulo lo vas llevando de la manita, la gracia de Dios se derrama, el Espíritu le enseña, aprende a discernir la voz de Dios. Le ayudas a que cuide su vida de oración, su vida de lectura de la palabra, su vida en santidad. Le enseñas que en los tropiezos cómo te tienes que levantar, a perseverar, a vencer la carne, a vencer las emociones, a vencer los sentimientos, etcétera. Tomas de la mano al discipulito, a la discipulita y lo vas llevando y tú lo ves madurar, tú lo ves crecer. Esto es un discípulo, es un amigo, es un hermano, ¿sí? Id y haced discípulos a todas las naciones, a todas. ¿Sabías tú, por ejemplo, que en África, en medio de África, en el Ecuador, hay un país que se llama Guinea Ecuatorial, que tiene una isla enfrente que se llama Malabo, donde este siervo inútil una vez fue? Y en esa isla y en ese país, Guinea Ecuatorial, ¿sabías que hablan español? Tú pudieras hacer un video, a los guineanos en Guinea Ecuatorial, les voy a hablar de Jesús y de alguna manera etiquetas tu video o tus publicaciones en páginas de allá, de Guinea Ecuatorial, para que lo vean. También hablan español en algunas regiones de Asia que fueron conquistadas por los españoles, o si hablas inglés, o no sé, con tantas herramientas que tenemos en Internet, podemos hacer mensajes y traducirlos a árabe y de alguna manera copiarlos y pegarlos en redes sociales árabes, o ruso, o suajili, o purepecha, o maya, o lacandón, o inuit, o chino, mandarín, no lo sé. Realmente hay tantas ideas, podemos hacer tantas cosas. Puedes buscar versículos en una Biblia en árabe, copiarlo y meterte a Facebook, páginas. Yo no tengo Facebook, pero los que tienen, buscar páginas árabes y pegar esos versículos. No sé, podemos hacer tanto, mis hermanos. Id y hacer discípulos. Tú no sabes qué Dios va a hacer con la semilla que tú siembres. ¿Sí? El mensaje central del Evangelio, Jesús lo enseñó. Id y predicad arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones en mi nombre. Ese es el mensaje central. Y el que no predica arrepentimiento ni perdón de pecados en el nombre de Jesús, no está haciendo la voluntad de Dios. Hay unas personas que solo dicen, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero no hablan ni de arrepentimiento ni de perdón de pecados. Otros de prosperidad solamente. El mensaje central es ese. Predicad arrepentimiento y perdón de pecados en mi nombre. ¿Ok? Entonces, ¿tú estás yendo a ser discípulos a todas las naciones? Ay, es que yo pensé que esa era una orden solo para pastores y predicadores y evangelistas y profetas y todo eso. No, también es para ti. Bautizándolos aquí ya viene algo muy interesante. Bautizándolos. Los discípulos se bautizan. El que no se bautiza no es discípulo. Y el que no es discípulo no es de Jesús. Y los discípulos se bautizan en agua. Bautizándolos
En él, no dice los, el nombre. Aquí toda tu atención, por favor, porque cientos de miles, si no es que millones de cristianos malinterpretan este verso porque no saben leer, no atienden a reglas gramaticales básicas de primaria. Bautizándolos en el nombre, no dice los nombres, dice él es uno. Lo vuelvo a repetir. Bautizándolos en el, uno, nombre, uno, un solo nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre. Cuando le dices papá a tu papá, él no se llama papá. Hijo no es nombre. Cuando le dices hijo a tu hijo, él no se llama hijo. Y Espíritu Santo tampoco es nombre. Es como un adjetivo de cómo y quién es él. Es un Espíritu Santo. Pero ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo es nombre. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo bautizándolos en el nombre? Es obvio que no se refería a que lo metieran al agua al discípulo, a la discípula, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, porque eso iría contra la gramática básica del nombre. Ahí se tendría que cambiar por los nombres. Y no dice así. Vemos que en el libro de Hechos, nunca, en toda la Biblia, de hecho, en el Nuevo Testamento, nunca al sumergir a una persona invocaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca. Vemos en Hechos, en muchas ocasiones, como al sumergir al creyente en el agua, el nombre invocado era el nombre de Jesús. Te voy a dar varios ejemplos. Vámonos a Hechos, pero deja el dedito ahí en Mateo. Vámonos a Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No les dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Muchos dicen, no, el bautismo no salva. Entonces explíquenme aquí cómo dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Muchos dicen, el bautismo no salva. Y entonces están torciendo Hechos 2:38 en su doctrina, porque dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta no es la única cita que dice que el bautismo es para perdón de pecados. No es la única. Entonces, muchos dicen, no, pues se murió, sí se arrepintió, sí creyó, pero nunca se quiso bautizar, pero sí se salvó. Pues aquí dice que el bautismo es para perdón de pecados. Toda la obediencia a Jesús salva, toda. Ahora, vamos a ver otros pasajes donde los discípulos fueron sumergidos en agua en el nombre de Jesús. Estoy en Hechos capítulo 8, verso 14. Hablando de los samaritanos, cuando Felipe descendió a Samaria y les predicó el evangelio, los bautizó en agua, pero ninguno había recibido todavía el Espíritu Santo, que es otro tema del cual hablaremos después, que el bautismo de agua y del Espíritu no es el mismo. Dice verso 14 de Hechos capítulo 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vemos aquí varias cosas. No los bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bautizaron en el nombre de Jesús. Aún más, vemos que el bautismo de agua lo recibieron, pasaron los días y el del Espíritu todavía no lo tenían. De tal manera que los apóstoles se preocuparon y vinieron y les impusieron manos y oraron por ellos y lo recibieron. También vemos este mismo patrón con Cornelio. Cuando Cornelio es bautizado, dice Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Recibieron el Espíritu antes que el de agua. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Lo pudieron ver por las señales, prodigios, milagros, lenguas, profecía, los dones activados cuando alguien recibía el Espíritu. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, dones activados, evidencia del bautismo del Espíritu. ¿Ok? Dice la Escritura, hay un solo bautismo en Efesios.
no se puede rebautizar a menos que te hayan bautizado mal. Si te bautizaron mal, sí te pueden volver a bautizar. Pero si pecaste, volviste atrás y luego te arrepientes y vuelves al camino, no tienes por qué volver a bautizarte. Efesios dice que hay un bautismo. Dice la Escritura. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, personas ajenas pudieron observar ese bautismo. Dice la palabra. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ver los dones en acción, evidencia del bautismo. Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro entendió perfectamente la orden de Jesús, Mateo 28, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Jesús sí es nombre, Padre no es nombre, Hijo tampoco, Espíritu Santo tampoco es nombre. Y dice el nombre, y el nombre es Jesús, porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Con esto no negamos la Trinidad, afirmamos la Trinidad. Porque Jesús puede hablar con el Padre puede hablar con el Hijo. Cuando se oyó la voz de trueno en Jerusalén, que Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre, se oyó el trueno y habló el Padre, dijo, lo he glorificado, lo volveré a glorificar. No fue Jesús quien habló, fue el Padre. Cuando Jesús lo sumergió en agua a Juan Bautista, que se abrió el cielo y se vio el Espíritu que descendió como paloma y la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no fue quien habló, Jesús estaba en el agua, fue el Padre. No estamos negando la Trinidad cuando decimos que el nombre para ser bautizado es Jesús y que es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice el verso 48, y mandó bautizarles en nombre del Señor Jesús. Y aún más, otro bautismo, pero ya no por Pedro, por Pablo y en otra ciudad, en Éfeso, constatando estos tres bautismos, el de Samaria por Felipe, el de Cornelio por allá por cerca de la costa del Mediterráneo, y en Éfeso por Pablo vemos tres siervos de Dios diferentes, Felipe, Pedro y Pablo, bautizando en el mismo nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 19. Dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a dejarlo claro. Los de Samaria, los samaritanos, primero en agua pasaron los días y después Pedro y Juan oraron por ellos y recibieron el Espíritu. En el de los de Samaria, primero fue agua y luego Espíritu. En Cornelio fue al revés, primero Espíritu y luego agua. Y en Éfeso, primero agua y luego Espíritu. Casi siempre primero se recibe el de agua y luego el de Espíritu, casi siempre. Solamente cuando hay mucha gente bien convertida, bien arrepentida y con mucha fe, reciben el Espíritu antes que el de agua. Pero eso depende del tipo de creyente. Bueno, dice la Biblia. Mateo capítulo 28. Enseñándoles a estos discípulos que son bautizados en el nombre de Jesús, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que hay que enseñarles todo lo que enseñó el Señor Jesús, sin omitir alguna. Y hay muchos predicadores que omiten cosas que Jesús enseñó. En el tipo de predicación que manejamos principalmente en este canal, es verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Así nos aseguramos que por lo menos en alguna ocasión vamos a revisar todas y cada una de las doctrinas que enseña la palabra de Dios. ¿Ok? En cambio, el que predica por temas puede que alguna vez nunca te hable de un versículo o de otro, o de un tema o de otro. Pero el que tiene un estudio esquemático, libro a libro, capítulo a capítulo, verso a verso, eso nos da la garantía de que al creyente se le va a explicar toda la Biblia, todos los temas, todos los versículos, sin omitir uno solo. Ese es el principal problema de la prédica de tema. Y la mayoría de los predicadores predican de tema, no por versículo, porque es más difícil predicar versículo por versículo que predicar por tema. Para predicar por versículo tienes que estudiar más, tienes que dominar la palabra. Les da miedo a muchos predicadores predicar versículo por versículo porque es realmente más complicado.
Pero Jesús dijo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. No es que esté mal predicar por tema. Hoy vamos a hablar del matrimonio, hoy vamos a hablar de los hijos, hoy vamos a hablar de la crianza, hoy vamos a hablar de la salvación, hoy vamos a hablar del infierno. Yo lo he hecho, no está mal. Pero siempre es mejor verso por verso, capítulo por capítulo. ¿Ok? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una promesa maravillosa. Ahora sí, vámonos a Marcos capítulo 16 y ahora sí vamos a empezar a revisar las cosas de la resurrección de Jesús que no estaban en Mateo. Vamos a leer rapidito, Marcos 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, nos da datos que no nos daba Mateo. Mateo solo nos dice María, pero aquí nos dice que esa María era mamá de Jacobo y Salomé. ¿Quiénes son esos Jacobo y Salomé? Hermanos, ese Jacobo es el que escribió el libro de Santiago. Y Salomé era hermana de Jesús. Tanto Jacobo como Salomé eran hermanos de Jesús, hijos de María, hijos de José. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle, no sabían que ya les habían ganado. Recordemos los nombres de las personas que ganaron a las mujeres en ungir a Jesús y envolverlo en lienzos. ¿Quién eran? ¿Recordamos? Nicodemo y ¿quién más? A ver si me lo ponen en el chat. 2 hombres que sepultaron a Jesús y le ganaron a las mujeres a ungir a Jesús. Voy a ver si alguien me lo puede poner en el chat. Yo ya te dije uno, Nicodemo, y el otro. Recordemos que pronto haremos un concurso de preguntas bíblicas. Voy a ver si alguien lo pone aquí en los comentarios. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando la miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, eso no nos dice Mateo. José de Arimatea, bien. Cuando entraron en el sepulcro, ¿qué dice? Vieron a un joven sentado al lado derecho, eso no lo dice Mateo, cubierto de una larga ropa blanca, probablemente el que estaba sentado arriba de la piedra que le dijo a las mujeres ustedes no teman y los soldados estaban temblando, probablemente después se metió a la tumba ese ángel. Estaba sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron, en el cielo nos van a dar largas ropas blancas. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y el ángel otra vez vemos que les dice a las mujeres que vayan a los discípulos y a Pedro y que vayan a Galilea. Pero el verso 8 nos da un detalle que Mateo no nos da. Dice que se fueron huyendo del sepulcro y que habían tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Esto quiere decir que las mujeres tardaron varias horas en agarrar valentía para poder irle a decir a los discípulos que Jesús resucitó. No lo hicieron inmediato. El creyente a veces eso le pasa. Cuando siente una orden de Dios, una dirección de Dios para ir a predicar a la calle o cosas así, se tarda un rato porque tiene que agarrar valor, pero Dios le ayuda, el Espíritu de Dios lo llena y va y hace esa obra, ¿sí? Les tomó temblor, espanto y dice, ni decían nada a nadie. ¿Y cómo es posible que dice que sí fueron a decirles? Bueno, fue ese lapso de tener mucho miedo, no pensar bien, pasa el tiempo, se tranquilizan, la fe crece y van y hacen la orden que Jesús les enseñó. Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban al camino yendo al campo. Esto no nos lo dice Mateo, pero sí nos lo explica Lucas, y muy bien, los 2 que iban camino de Emaús, que iban teniendo pláticas entre ellos, pensando, diciendo que Jesús murió y Jesús se apareció, pero ellos no lo pudieron reconocer y caminaron varios kilómetros hasta Emaús. Y Jesús en Lucas les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen? Le dijeron, ¿tú eres el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? ¿Cómo que Jesús, varón profeta, ungido de Dios, el cual hizo muchas señales, etcétera? Lo mataron nuestros líderes y los romanos lo crucificaron. Y ya hace 3 días que sucedió esto. Entonces, Lucas nos habla de esto. Y Jesús los regaña, les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mientras Jesús en el camino les iba abriendo las escrituras, dice que su corazón ardía dentro de ellos.
pero que Jesús hizo como que iba a pasar de largo y le dijeron, no, ya es tarde, quédate con nosotros. Y cuando Jesús partió el pan, le reconocieron, pero se desapareció. No les importó que habían caminado como 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús, se regresaron. Ese día caminaron como 24 kilómetros. El amor a Jesús, la pasión a Jesús y el fuego por amor a su nombre de anunciar la resurrección fue mayor que caminar 24 kilómetros, por lo menos. Y regresaron a dar testimonio. Pero Jesús los regañó, oh insensatos. Y Marcos nos habla de estos dos de Emaús, pero no nos da más detalles. Lucas nos da más detalles. Este es un ejemplo claro de cómo Dios usa al cuerpo de Cristo. A uno lo usa para una cosa, a otro lo usa para otra cosa, complementando la primera. Y no podríamos conocer la foto completa de cómo ese fue ese día de la resurrección de Jesús si no es por el complemento del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan repiten muchas historias? Porque complementan, dan detalles que la otra no daba. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo nos enseña que Jesús, cuando se sentó en el pollino y entró en Jerusalén, que le decían Hosana al hijo de David, no solo se sentó en el pollino, Mateo enseña que también se sentó en la burra, en los dos, y pusieron sobre ambos sus mantos. Y es el único evangelista que nos da ese detalle, los otros no nos dan ese detalle. Juan nos da unos detalles, Lucas nos da otros, Mateo nos da otros. Todos en el cuerpo de Cristo somos importantes, ¿ok? Ninguno es más que otro, nos necesitamos. Y estos dos de Emaús fueron y hicieron saber a los otros y ni aun a ellos les creyeron. Dice el verso 14 de Marcos capítulo 16, algo que Mateo no dice. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa. Estaban tristes y llorando y temerosos, pensando que los siguientes en ser muertos iban a ser ellos. Estando, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no le creyeron a los de Emaús, no le creyeron a Pedro, no le creyeron a las mujeres, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, y yo espero que a nosotros Dios no nos reproche ni nuestra incredulidad ni nuestra dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y hoy en día hay muchos que tienen incredulidad y dureza de corazón. Ay, Señor Jesús me mostró en sueños el arrebatamiento, y alguien dice, no, yo no creo en el arrebatamiento. Ay, Dios me mostró el infierno. Yo no creo en el infierno. Y tienen incredulidad y dureza de corazón y no creen lo que el Señor Jesús le ha mostrado a otros discípulos porque a ellos no se los ha mostrado. No creyeron a los que le habían visto resucitado. Y les dijo Jesús, otra vez, la gran comisión, pero ahora da más detalles sobre la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es muy importante. Porque todo ser humano sobre la faz de la tierra no es hijo de Dios, es criatura. Pero dice la Escritura, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Todo ser humano sobre la faz de la tierra no es hijo de Dios, es criatura. Cuando creen el Evangelio, se arrepienten y se convierten, son adoptados. Nosotros somos adoptados. Ni siquiera somos hijos naturales, somos adoptados, y lo enseña Efesios. Entonces, qué interesante palabra, criatura. Cuando vas y predicas el Evangelio, estás frente a criaturas que necesitan ser redimidas, salvadas y regeneradas por el lavamiento del Espíritu Santo y la regeneración. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado, así como si fuera una sola cosa, y significa ambos, creer y bautizarse. Muchos dicen, solo creer, porque no es por obras. Hay muchas cosas que son por obras y son parte de la fe. Bautizarse es obras, arrepentirse es obras y perseverar es obras. Santiago 2:24, somos salvos por fe y por obras, porque la fe sin obras está muerta. Y ese capítulo está hablando de la justificación para salvación. Quiere decir que las obras sí son parte de la salvación, pero no obras para comprar tu salvación. Jesús la compró en la cruz. Obras para demostrar que tienes fe y que tu fe está viva. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, y significa los dos, creer y bautizarse. Entonces no hay salvación si la persona rehúsa bautizarse. Esto no aplica para el que está en estado terminal y ya no puede ir a bautizarse, él sí se salva. O el criminal al lado de la cruz de Jesús que creyó y no se bautizó, sí aplica porque no les es posible ir a bautizarse. Si les fuera posible lo harían, pero para el que le es posible y no quiere, sí se le aplica Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. Obviamente el que no se bautice es porque no cree. El que no cree no se salva. Quiere decir que el que no se bautiza
Cuando sí le puede hacerlo, no se salva. El que rehúsa por rebelde. Y significa ambos, creer y bautizarse. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Antes de decir las señales que seguirán a los que creen, cuando tú te levantas y vas y haces la gran comisión de Jesús de ir a hacer discípulos a todas las naciones, cuando tú vas y lo haces, estas señales te van a seguir. ¿Sí? ¿Cuáles señales son? En mi nombre echarán fuera demonios. Es normal en el reino de Dios echar fuera demonios. Y Dios te va a usar para echar fuera demonios, seas hombre, seas mujer, cuando empieces. Hay niños que pueden tener demonios, hay bebés que pueden tener demonios, hay adolescentes, hay jóvenes, hay ancianos, hay adultos que pueden tener demonios. Les pregunto, ¿has echado fuera demonios alguna vez? Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Es un hecho. Jesús dijo, el que cree en mí, mayores obras que las que yo hago harán. Es un hecho. Es un hecho. ¿Has echado fuera demonios? En el reino de Dios esto es algo normal. No, no he echado nunca demonios. ¿Has intentado echar fuera demonios? ¿Ver a los ojos a alguien y reprenderlo y ordenar a los demonios que están en él salir fuera para siempre en el nombre de Jesús? Hasta un niño discípulo de Jesús puede echar fuera demonios. Jesús dijo, si por el Espíritu echo fuera demonios es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces cuando echamos demonios fuera en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios los podemos echar fuera. Jesús echó fuera demonios, los discípulos echaron fuera demonios, en Hechos se echó fuera demonios, Pablo echó fuera demonios de adivinación de una muchacha. Es normal echar fuera demonios, pero los presbiterianos no creen que se pueda echar fuera demonios. Muchos bautistas no creen que se pueda echar fuera demonios. Las doctrinas básicas fundamentales han sido desarraigadas de la Biblia por muchos grupos heréticos, pero en el verdadero evangelio de Jesús se puede echar fuera demonios. No es algo raro ni complicado, solo es de fe y avanzar. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús, vete, diablo. En el nombre de Jesús nos salvamos cuando lo invocas. En el nombre de Jesús nos sanamos cuando oran por ti. En el nombre de Jesús somos bautizados en agua. En el nombre de Jesús también recibimos el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Así que vayan y echen fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hay lenguas angelicales, dice Pablo, y hay lenguas terrenales. Hay de los dos. Pablo explica en Corintios, vamos a empezar después de este libro con el estudio de Corintios, y habla de los dones, como Pablo dice que hay lenguas angelicales y lenguas terrenales. Pablo dice, no prohibáis, no impidáis el hablar en lenguas. Da algunas reglas. Hable para sí mismo, calle en la congregación, si no hay intérprete, etcétera, todo decentemente y con orden, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Algunas instrucciones para usar el don de lenguas. Las lenguas se usan para sanar personas, las lenguas se usan para echar fuera demonios, las lenguas se usan para saber qué orar, las lenguas se usan para interceder y que venga la presencia de Dios, las lenguas se usan para tantas cosas, mis hermanos. Hablarán nuevas lenguas. El cristiano puede hablar lenguas angelicales o también le puede ser dado hablar chino, mandarín, ruso, suajili, alemán, francés, sin nunca haberlo estudiado. ¿Sí? Hay de las dos, porque hay grupos heréticos que dicen, no, solo son lenguas naturales, como en Hechos capítulo 2, cuando hablaban a los diferentes judíos congregados de las diferentes naciones. Sí, pero no solo son esas lenguas. Pablo lo aclara en Corintios. Hay lenguas angelicales y lenguas terrenales. Si tú hablas en lenguas, la mayoría de los que hablan en lenguas, yo creo que un 90% de los que hablan en lenguas, hablan lenguas angelicales. Un grupo muy reducido habla lenguas terrenales, sin nunca haberlas estudiado. Y eso es para predicar el evangelio. Hay una doctrina herética de los bautistas y presbiterianos y otros grupos heréticos que se llama cesacionismo. Ellos dicen que los dones cesaron. Mentira del diablo. La Biblia dice, procurad los dones mejores. ¿Sí? Bueno.
Tomarán en las manos serpientes. Esto pudiera ser tanto físico literal como espiritual. Cuando atacas a un demonio en oración o te atacan, los puedes agarrar en el nombre de Jesús y echarlos fuera. Cuando sientes opresión demoníaca, cuando te están atacando de alguna manera, tú puedes decir, te agarro el pescuezo, diablo, en el nombre de Jesús. Porque escrito está, tomarán con las manos serpientes y te echo al abismo. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Shato sorakasoja. Lo puedes hacer en oración, pero también físicamente. Pablo, por ejemplo, los mordió una serpiente en uno de sus naufragios y la agarró y la echó al fuego. A Pablo se le cumplió literal, pero también se puede cumplir espiritual. Cuando tú echas fuera un demonio, lo estás agarrando a la serpiente y aventándola. Y dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque Dios sabía que a muchos cristianos los iban a intentar matar y envenenar. Timoteo enseña que cuando comamos demos gracias a Dios para que los alimentos sean santificados. ¿Sí? En el nombre de Jesús podemos comer. Incluso cerdo. ¿Sí? Café, no está mal. Oramos. Y en el nombre de Jesús Dios lo santifica. Dios Padre, gracias por esta comida tan sabrosa. Si hay algo mortífero en ella, yo te pido que tú lo quites. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Y dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús lo enseñó. Pero esto no significa que todos los enfermos van a ser sanados. La Escritura enseña que hay algunas personas sobre las cuales Dios las está disciplinando. Y no las va a sanar porque está usando la enfermedad para que se arrepientan y no se vayan al infierno. Entonces, ¿cuáles son las señales que vienen sobre los verdaderos discípulos de Jesús y los creyentes que están llevando la gran comisión? Echar fuera demonios. Ese es el primero en la lista. Es algo normal. ¿Has echado fuera demonios? Velo a los ojos a la persona, reprende los demonios y ordénales que salgan en el nombre de Jesús. Hay manifestaciones demoníacas muy fuertes. Unas son más sencillas. Los demonios pueden salir por eructo, por punes, por hacer popó, por gritos, por revolcarse. Dependiendo del género demoníaco es el grado de manifestación. Hay unos que echan espumarajos, se les giran los ojos, vomitan sangre, como los de suicidio, de brujería, hechicería, de homosexualidad. Esos son los de drogas, los drogadicción son los más escandalosos. Pero hay otros que salen solamente con gritos, con bostezos, etc. Me preguntan, ¿se puede echar fuera demonios aunque no tengas todavía al Espíritu Santo? Sí, pero te dan más batalla. Muchísima más batalla. Pero cuando tienes al Espíritu de Dios, mira, se cumple lo que dijo Jesús. Si por el dedo de Dios, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y los demonios retroceden en el nombre de Jesús. Si ya pasó demasiado tiempo y aún no recibes el bautismo del Espíritu, es que algo anda mal. Normalmente no debe de pasar mucho tiempo después de que creíste, te arrepentiste y no viene el bautismo. Algo anda mal. Hay que ver qué está pasando y limpiarte, cerrar puertas, etc. Repito, la otra señal después de los demonios, echar fuera demonios, es hablar nuevas lenguas. ¿Ok? Vamos a hablar un capítulo completo solo de eso cuando empecemos en el estudio del libro de Corintios. Ya el próximo domingo lo iniciamos. Corintios capítulo 1, y se va de volada, ¿eh? Nuevas lenguas. Ahora, las lenguas no solo son angelicales, no solo son terrenales, también existe y don de interpretación de lenguas. Muchos se van al extremo censurando las lenguas por completo, diciendo, no se deben de hablar lenguas nunca, etc., y dan argumentos torcidos. No, Pablo dice, no prohibáis el hablar en lenguas. Y otro argumento, ¿cómo vas a saber que tienes el don de interpretación de lenguas si nunca escuchas a alguien orar en lenguas o hablar en lenguas en voz alta? Es imposible saber que alguien tiene el don de interpretación de lenguas si nunca se habla en lenguas en voz alta. Y el don de interpretación, lenguas más don de interpretación de lenguas es igual a profecía. Y es una cosa bien impresionante ese don. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hay una primera vez que vas a echar fuera demonios. Hay una primera vez que vas a hablar nuevas lenguas. Hay una primera vez que vas a tomar serpientes en tus manos, tanto espiritual como física. Hay una primera vez que puede que tomes algo mortífero y no te haga daño. Y hay una primera vez que vas a poner la mano a un enfermito y ese enfermito va a sanar. ¿Sí? En la liberación de demonios, los demonios te pueden hacer daño.
el maduro que está echando fuera demonios tiene que atar a los demonios. En el nombre de Jesús, ato los espíritus malignos y no le hacen daño al salir. Porque normalmente cuando se salen quieren vengarse y hacen que la persona se sienta bien mal, se enferme. Cuando se salen es como una venganza, ¿no? Bien débil. No le van a hacer daño en el nombre de Jesús. Y ya que se salieron, incluso se puede orar por sanidad. Vemos esto cuando Jesús sacó al espíritu maligno, sordo y mudo del muchacho que crujía dientes y echaba marajos, que el demonio lo echaba a veces al fuego, a veces al agua para matarlo, y el papá desesperado vino a los discípulos no lo pudieron liberar, y Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración, y vemos que el muchacho cayó, y Jesús lo tomó la mano y lo levantó, tipo de que se tiene que orar por sanidad y fortaleza después de una liberación, porque realmente son bastante agotantes, son bastante cansadas las liberaciones, tanto para el que se le salen como para el que ministra, ¿sí? Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Por eso hay muchos que no las tienen porque no creen. Y dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Yo creo que entre semana vamos a ver si hablo un poco de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, para que complementemos esta parte de la resurrección con la venida del Espíritu Santo. Ahora vámonos a Lucas. Vamos a ver qué dice Lucas, que no dijo ni Mateo ni Marcos. Vamos a Lucas, capítulo 24. Solamente voy a leer los versículos que no aparecieron en los detalles de la resurrección de los evangelistas anteriores. ¿Sí? Dice aquí. Lucas, capítulo 24, verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, las mujeres llegando a la tumba, encontrando la piedra removida, los lienzos puestos sobre ahí donde había sido puesto el cuerpo. ¿Por qué los lienzos y el sudario son tan importantes? Que el que tiene el catolicismo romano no es el verdadero sudario de Jesús. El catolicismo ama la idolatría y ama los anatemas. ¿Ok? El sudario que tiene el catolicismo romano, la gran ramera o la gran Babilonia, así llama Dios el catolicismo, es falso. ¿Pero por qué es importante? Sabemos que cuando alguien era crucificado, latigado, su carne estaba cercenada, era una llaga caminante, una herida caminante. ¿Y qué le pasa a la tela si la pones en una herida? ¿Qué le pasa? O en una quemadura. ¿Por qué no debes de poner tela en un quemado? Porque se le queda pegada. Entonces, Jesús, después de haber sido crucificado, después de haber sido azotado, él era una llaga caminante. No había centímetro cuadrado en su piel que no haya sido herido por los pecados de la humanidad. La tela se pegó. Y cuando la sangre se secó, la tela se pegó a su piel. Y aquí vemos el sudario y los lienzos perfectamente bien doblados y puestos ahí. Testimonio de la resurrección. Si el cuerpo lo hubieran robado, los lienzos no estarían así. Era muy difícil quitarle los lienzos a alguien que murió tan herido. Por si no habían notado ese detalle. Pero aquí en el verso 4 nos da otro detalle. Dice que mientras ellas estaban perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Vemos que no era un ángel, eran dos. Esto de complementarse, la Biblia no se contradice, se complementa. Esto de complementarse lo vemos, por ejemplo, en los gadarenos. Un evangelista dice que solamente había un gadareno, pero otro evangelista dice que eran dos gadarenos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón, porque uno se centra nada más en la historia particular de uno, pero otro nos da el detalle que eran dos gadarenos. Y los ángeles les hablaron y le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Acuérdense de lo que les habló cuando uno estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y ahora sí nos dice Lucas que tomaron valor, porque Marcos nos mostró que eran muy temerosas y no decían a nadie nada, pero Lucas nos muestra que cuando ya retomaron valor en su corazón,
Volvieron del sepulcro y dieron las nuevas de estas cosas a los 11 y a los demás. ¿Quién eran estas mujeres que le ganaron a los hombres y fueron las primeras evangelistas de la resurrección de Jesús? María Magdalena, ella ya sabíamos. Juana, ella no sabíamos. Juana era una que no nos mencionaron los evangelistas anteriores. Y aparte de Juana, María, madre de Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano de Jesús, Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Jesús tenía varios hermanos. Está en Mateo 13. Jesús, vamos a Mateo 13 para los que no sabían que Jesús tuvo varios hermanos, hijos de María. La Biblia nos dice que quiénes eran ellos. Ay, te amo, Señor Jesús. Dice bien clarito que sus hermanos no creían en él. De hecho, pensaban que estaba loco. Mateo 13, estaba en Marcos, disculpen. Dice así. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Jacobo es el que leímos, el que escribió Santiago, y Judas es el que escribió la carta de Judas que está antes de Apocalipsis. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces era Jacobo, José, Simón y Judas, 4, con Jesús 5, por lo menos 2 hermanas, porque dice hermanas en plural, 7, más José y María, 9. Era una familia de 9. Era una familia de 9, por lo menos. ¿Sí? Y esto es importante porque eso no nos habían dicho los otros evangelistas. Dice aquí, estamos en Lucas capítulo 24, en el verso 11, cuando llegaron las mujeres con los apóstoles, dice que les parecía locura lo que las mujeres les decían, que Jesús había resucitado y no las creían. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Pero también lo siguió Juan, y Juan corrió más rápido y le ganó a Pedro. Y dice que cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando Jesús resucitó después de aparecerse a los 12 en Emaús, dice el verso 36 en Lucas 24, que mientras ellos estaban hablando estas cosas, que Pedro diciéndoles que vio los lienzos, las mujeres diciéndole que vieron a Jesús, etcétera, etcétera, los dos de Emaús diciendo que vieron a Jesús resucitado, mientras ellos todavía hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom, alechem. Hay una canción, shalom alechem, ¿sí? Shalom alechem, paz a vosotros. Y no solamente es un dicho, pudieron sentir la paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y Jesús en su cuerpo resucitado de gloria, conserva los hoyos en las manos y en los pies. Jesús las conserva. Cuando tú veas a Jesús físicamente en persona, vas a ver los hoyos en las manos y en los pies. A él no le da vergüenza. Él preserva en su cuerpo las heridas con las cuales compró a su amada iglesia, a nosotros, con su sangre. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. En el cuerpo resucitado, el cuerpo de gloria que tendremos como el de Jesús, podemos comer, pero no comerás por hambre, comerás por placer y por gusto. Y nunca te vas a llenar por más que comas. Y no vas al baño tampoco. Y él lo tomó y comió delante de ellos, como para que se calmaran, porque estaban bien espantados. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, algo que le pasa a las personas después de caminar un tiempo con Jesús. Entonces les abrió el entendimiento. Yo me acuerdo la primera vez que le entendí Apocalipsis, después de leerla quién sabe cuántas veces. Va a haber una vez donde Dios te va a abrir el entendimiento y vas a comprender la sana doctrina. Y vas a comprender las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto de que al entendimiento abierto no lo tienen abierto todas las personas. Los católicos lo tienen cerrado, los mormones lo tienen cerrado, los adventistas lo tienen cerrado, los testigos lo tienen cerrado, etcétera, etcétera. Los apóstatas lo tienen cerrado. Es Dios quien te abre el entendimiento para que comprendas las Escrituras. Y ahora sí el verso 47, el que les había dicho hace rato. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que se tiene que predicar. Arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No prosperidad, no amor, amor, amor. Arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la orden. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, de alguna manera fueron a Galilea y regresaron y se quedaron ahí hasta Pentecostés. Cuando llegó el tiempo para irse, lo sacó, estuvo como 40 días apareciéndoseles, casi siempre en domingo. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y así va a bajar. Como se fue, vendrá. Ellos, después de haberle adorado, ya vimos varias veces que se adoró a Jesús, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora ya para terminar, vamos a ver los detalles que nos dice Juan de la resurrección que no vienen en los otros evangelios. Quiero que me acompañes, por favor. Vamos a Juan, capítulo 20. Vemos un detalle sumamente importante en el verso 1. María Magdalena, antes de haber ido con las otras mujeres, fue la primera que estuvo en la tumba cuando aún era oscuro. Lucas nos mostró que ya había salido el sol, cuando Magdalena iba con la otra María, la mamá de Jesús. Pero vemos que María fue la primera en estar en la tumba cuando aún no había amanecido. Y después ya vino con la otra María. Dice el verso 1 que fue aún siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y aquí es la historia que te platiqué, que Pedro salió corriendo y Juan también, pero Juan corrió más rápido, pero Juan no entró a la tumba y Pedro sí entró. Y dice que vieron los lienzos puestos allí y el sudario, y dice la palabra que vio y creyó hablando de Juan. Y nos narra una historia muy interesante sobre María Magdalena y otra sobre Tomás. Las voy a leer y con esto termino. María empezó a llorar afuera del sepulcro. Recordemos que Jesús le había sacado 7 demonios a Magdalena. Y se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles, no a uno, a 2, con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Pero era tal el amor y la tristeza que tenía por su Señor Jesucristo que no le importó haber visto los ángeles. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La tristeza fue más grande que su curiosidad. ¿Quiénes eran ellos de ropas resplandecientes? ¿Y por qué estaban sentados ahí? A ella solo le importaba: se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Cuando había dicho esto, se volvió, se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Miren la importancia de orar temprano, antes de que salga el sol. Los que oran temprano, antes de que salga el sol, los que buscan el rostro a Jesús resucitado, antes que salga el sol, lo van a encontrar. No es igual orar a las 6, 5 de la mañana o 4, de un intervalo de 4 a 6 de la mañana, que orar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. No es igual. Los que madrugan, vemos por la Escritura, como en este pasaje, que Jesús se les revela de una forma más poderosa que a los que no madrugan. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, o en hebreo, Miriam. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro o rabí. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Vemos que en otro evangelio las mujeres sí lo abrazaron sus pies y lo adoraron. Pero en este caso, Jesús les dijo: no me toquen. Quiere decir que en ese lapso, Jesús subió al Padre y bajó.
Y ya después ya lo pudieron tocar. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya después de que fue y bajó, ahora sí ya lo pudieron tocar. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Vemos el gran privilegio de María Magdalena por madrugar. Sí, yo madrugo. Y yo me he dado cuenta que en los periodos que he madrugado más para orar y buscar el rostro de Dios, han sido los periodos que más fuerte Dios me habla. A Dios le gustan los que madrugan. Y lo vemos aquí con María Magdalena. Fue la primerita, la primerita. Pero ¿a qué horas estaba ahí? No había salido el sol aún. Gánale al sol para orar, gánale al sol. Duérmete temprano y gánale al sol. Cuando llegó la noche de ese mismo día, el primero de la semana, domingo, no sábado, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, los judíos pensaban que ellos también los iban a ir a buscar para crucificarlos. Vino Jesús y les dijo, paz a vosotros. Eso lo vimos también en Lucas. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron. Y les dijo otra vez, paz a vosotros. A veces Dios hace cosas en nosotros gradualmente. A veces la sanidad es gradual. A veces la paz es gradual. Jesús, cuando sanó un ciego, primero le puso las manos y veía borroso y luego le volvió a poner y ya vio claramente. Jesús no pueda sanar a la primera bien, pero tiene un propósito por el cual a veces hace las cosas en procesos graduales. Le dijo, paz a vosotros 2 veces. Ahora Jesús dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿recibieron al Espíritu Santo en ese momento o lo recibieron en Pentecostés? Sabemos que lo recibieron en Pentecostés. Pero cuando Jesús sopló, sabemos entonces de dónde vino ese viento recio que llenó la casa en Pentecostés. Vino de la boca de Jesús. Si tú lees Hechos capítulo 2, Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama por primera vez en la iglesia, Jesús dijo, les conviene como que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendría, mas si me voy, os lo enviaré. Jesús sopló. Y sabemos entonces de dónde vino el Espíritu Santo cuando vino el viento recio y llenó la casa, vino de la boca de Jesús. A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Los católicos tuercen eso y dicen, ya ven que los sacerdotes sí pueden perdonar pecados. Mentira del diablo. Vemos esto aplicado en varios pasajes en la Biblia. Uno de ellos es Ananías y Zafira. Pedro les retuvo los pecados y cayeron muertos. Vemos también esto aplicado en el hombre que se metió con su madrastra en 1 Corintios, me parece que es el capítulo 5, que Pablo y la iglesia en el nombre de Jesús entregaron a tal hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu fuera salvo en el día del Señor. O sea, llevarlo a una enfermedad terminal para que se arrepienta en el lecho de muerte y se salve. Eso es la autoridad de remitir pecados o retenerlos, y esa autoridad la tiene la iglesia. Los ancianos, los presbíteros, cualquier discípulo de Jesús maduro, se pueden reunir y congregar y usar esa autoridad. Dios Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para pedirte que disciplines a esa persona, que trates con ellos. Y ha habido veces donde en países, por ejemplo en la India, que se han hecho campañas de evangelismo, que ha habido enemigos del evangelio, que bloquean el progreso del evangelio. Hay cristianos que han orado, Dios, quita a esos gobernantes malignos que no permitan que se predique tu palabra, y Dios los mata. Esa autoridad la seguimos teniendo la iglesia, no es solo de los apóstoles. Verso 24, Juan 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamando Dídimo, que no estaba con ellos cuando Jesús vino, y muy mal porque debió haber estado ahí y no estaba. Fíjate que cuando no estás en el lugar donde Dios te quiere, vas a tener problemas. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, o el otro domingo, 8 días después. ¿Sí leíste esa frase? 8 días después, en el verso 26. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Casi siempre que llegaba Jesús les decía eso, paz a vosotros.
Lo más probable es que cuando veas a Jesús por primera vez te diga, paz a vosotros, Shalom Aleichem. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás le llamó Dios a Jesús y Jesús no le dijo que no. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más adelante los discípulos estaban por allá por Galilea, en el mar de Tiberíades, y vieron a Jesús en la orilla, no habían pescado nada en toda la noche, y Jesús les dijeron, ¿tenéis algo de comer? Les dijeron que no habían pescado, les dijo que tiraran la red. Se rompía la red de tantos peces. Pedro se echó un clavado, llegó a la playa primero, Jesús ya tenía pez asado y comida, y los otros discípulos arrastraron la red de peces, 153 grandes peces, y la red no se rompía. Hay un misterio de Dios, de salvación, 153. Y llegaron, y Jesús le dice a Pedro 3 veces que sí lo ama. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y le dice cómo iba a terminar su vida, cómo lo iban a martirizar. Y de Juan dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, a ti qué, tú sígueme. Y Jesús hizo tantas cosas que no cabrían los libros en el mundo de todas las cosas que hizo. Jesús ascendió al Padre, y los discípulos permanecieron en Jerusalén, junto con María y los hijos de María, los hermanos de Jesús, y estaban perseverando ahí en ese aposento alto, orando, esperando a Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Mis hermanos, esto fue el tema de la resurrección del Señor Jesús. Creo que en este tema hemos visto todos los detalles mencionados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hemos omitido absolutamente ningún detalle. Claro que hay otras cosas de la resurrección de Jesús, por ejemplo, como en Corintios, que nos dice que Jesús se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo se me apareció a mí. Con este tema y con este estilo de enseñanza, yo quiero que tú sepas cómo cuando tú lees solo un libro, solo un capítulo, a veces tú tienes la foto completa de lo que tú estás intentando estudiar. Así que otras partes de la Biblia van a complementar tu lectura, tu visión, tu panorama, tu entendimiento de algún tema particular. Si quieres estudiar el tema de las lenguas, pues tienes que estudiar toda la Biblia para poder realmente saber cómo funcionan las lenguas, echar fuera demonios, en este caso el tema de la resurrección, etc. Entonces, mis hermanos, yo con esto yo pretendo en ustedes que aprendan que para poder tener sana doctrina y realmente comprender la doctrina bíblica, tienes que leer todo el consejo de Dios, todo, todo, todo. Y si no eres disciplinado, disciplinada en tus lecturas bíblicas diarias, si no te levantas temprano a leer un capítulo del Nuevo, uno del Antiguo, y en la noche uno del Nuevo, uno del Antiguo, por orden, con separadores, créeme que tu entendimiento va a ser muy limitado. Y vimos aquí historias particulares. María Magdalena, ¿por qué fue tan privilegiada? Fue por estar temprano. Tomás, ¿por qué no fue privilegiado? Por no estar donde debería haber estado, entre otras cosas. Entonces glorificamos y exaltamos a nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar para terminar, cantamos una alabanza y si tienen alguna pregunta, pues con gusto la contestamos. Gracias, Padre Celestial, por haberme permitido dar este programa. Te amamos, te glorificamos, creemos en tu resurrección, sabemos que tú vas a venir pronto y sabemos que así como tú resucitaste, tú a nosotros también nos resucitarás. Te amo, Señor Jesús, bendigo tu santo nombre, te glorifico, te exalto y te doy gracias. Dios Padre, yo te pido que esta palabra tú la uses para hacer crecer espiritualmente a toda persona que vaya a ver este programa en cualquier parte del mundo y que te ame, que te busque. Y sobre todo, mi Señor, yo te pido que tú te les reveles como Jesús resucitado y glorificado, que sepan que estás vivo, que vienes pronto y que como te le apareciste a Magdalena, como te le apareciste a Pedro, a Juan, a los 12, como te le apareciste a Pablo, también te nos aparezcas a nosotros y te veamos como Jesús resucitado. Gracias, Dios, por darnos esa fe para poder creer que la Biblia es realmente palabra de Dios y no palabra de hombre, que esta es palabra de Dios y que realmente tenemos esperanza porque Jesús venció la muerte, resucitó y viene pronto por nosotros. Gracias, Dios, te amo. Bendito seas. En nombre de Jesús. Amén.
Si tienen preguntas pueden irlas escribiendo. Yo voy a tocar una alabanza. Te amo, Señor Jesús. Voy a tocar una alabanza. Empezamos con Corintios el próximo domingo. Te amo, Dios. Me preguntan, ¿por qué después de orar de madrugada siento un poco de malestar en la cabeza? ¿Son ataques o puertas abiertas? Puede ser ambos. Al diablo te ataca más cuando oras de madrugada porque le duele más. Te amo, Señor Jesús. Vamos a cantar una alabanza. Cuando llames quiero responder. Cuando hables quiero escuchar. Cuando escuches te quiero adorar. Mi riqueza eres tú. En tus brazos quiero descansar. Tus palabras quiero yo beber. Y mi cuerpo tu habitación será. Mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús. Mi alma anhela tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Mi alma anhela tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús. Te amo, Jesús. Gloria a ti, aleluya. Te alabo, Padre Celestial. Bendito seas. Voy a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar este programa. Algo interesante que nos quiera decir. Nos pide una oración para compartir la palabra a sus familiares. En Efesios capítulo 4 me preguntan que si el bautismo, un bautismo del que habla Efesios 4 se refiere al del bautismo, al de agua o al de fuego, al del Espíritu. Vamos, para contestarte eso, me gustaría ir a Efesios capítulo 4. Vamos, si quieres abre tu Biblia. Dice, verso 4, un cuerpo y un espíritu. Ahí está el bautismo del Espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué el bautismo de Efesios 4:5 es el de agua y no es el del Espíritu? Porque el del Espíritu no está en 4:5, está en 4:4. Un cuerpo y un espíritu. Y al Espíritu lo recibes en el bautismo Espíritu Santo y Fuego.
Hay un bautismo para el cuerpo, un bautismo para el alma y un bautismo para el espíritu. El del alma es el arrepentimiento, sumergirte en la palabra de Dios. El del cuerpo es en agua física y el del espíritu es el bautismo Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo de espíritu está en Efesios 4:4 y el del espíritu, el del agua está en Efesios 4:5, ¿sí? Me preguntan si es malo vivir a una cuadra del cementerio. Pues si ahí está tu casa, pues ¿qué vas a hacer? Pero sí vas a tener más ataques espirituales de lo normal, porque los cementerios los usan los brujos, hechiceros, satanistas y los demonios y todo eso. Y pues si vives ahí y ahí tienes tu casa, pues que pues ni modo, pero sí tendrás más problemas espirituales de la misma manera que si vives al lado de un templo católico o al lado de un bar, de un casino, de un antro, de un prostíbulo. Normalmente los que viven al lado de estos lugares de tinieblas van a tener más guerra espiritual, más problemas, más situaciones de dificultad. Y sí, realmente es más difícil. Es más difícil. Bueno, estoy viendo a ver si tienen algún otro comentario. Esa pregunta estuvo muy buena, de Efesios. Padre Celestial, yo te pido que los que están enfermitos tú los quieras sanar en el nombre de Jesús y que a partir de este día, de este momento, empiecen a sentir mejoría en su cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Y yo te pido, Padre Santo, que a partir de este momento empiecen a sentir mejoría en sus cuerpos los que estaban enfermos. Reprendemos todo ataque satánico, tu espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, normalmente muchos dirán, pero ¿por qué me atacan tanto? ¿Por qué me molestan? ¿Por qué sufro tanto espiritualmente? Pues si vives al lado de un templo católico, el catolicismo tiene brujería. Ujú. ¿Qué haces? Pues resistir, atacarlos y resistir. ¿Sí? Resistir, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, ahora sí cierro el programa. Les mando un fuerte abrazo. Yo sé que tenemos varias cosas pendientes. Pero vamos a irlas resolviendo poco a poco, ¿ok? Como el concurso Preguntas Bíblicas, como por ahí pidieron reuniones de oración y alabanza, entre otras cosas que han solicitado. No se me ha olvidado, o explicaciones de ciertos temas, no se me ha olvidado. Nada más que tiempo es lo que me falta, pero lo tengo en la mente y lo tengo en el corazón. Les mando un fuerte abrazo a todos en el amor del Señor Jesús. Que el Señor Jesús los cubra con su sangre preciosa, les mande ángeles, les dé paz. Y por favor, pídanle al Señor Jesús que se les revele resucitado a sus vidas. Dile, ¿por qué María Magdalena sí te vio? ¿Por qué Pablo sí te vio? ¿Pedro sí te vio? ¿Los 11 sí te vieron? Y yo todavía no, yo quiero verte. Y esos son el tipo de oraciones que responde Jesús. ¿Ok? Bueno, fuerte abrazo, mis hermanos. Saludos.